Hablemos pues entonces ahora de las buenas prácticas de Business Intelligence. Pues parte de eso puede que no tenga nada que ver con D3. Algunos de estos elementos son sencillamente elementos de alto nivel que he conocido por la experiencia que tengo trabajando en Business Intelligence. Pero lo primero, la verdad, es que es un poco aquello de basura adentro, basura afuera. Es aún más importante cuando estamos haciendo Business Intelligence, porque si estamos tomando decisiones empresariales basadas en datos agregados o en datos que son incorrectos, una cosa es fastidiar las transacciones, pero eso no tiene por qué afectar a toda la empresa. Pero si tomamos decisiones estratégicas con datos que no son adecuados, sí que podemos tener un efecto sobre nuestra empresa. Y por tanto, es muy importante que limpiemos todos nuestros datos. Hay muchas herramientas en el mercado actual para realizar ese tipo de acciones. Estoy segura de que todos ustedes son grandes programadores y que saben cómo hacerlo y que se asegurarán de tener un campo alfa en algo que se va a calcular, que no tienen 5 maneras de introducir la información del cliente dentro de la base de datos. Lo que ocurre es que si vamos a agregarlo bien, pues no se va a agrupar de manera correcta y no vamos a obtener una imagen adecuada de lo que representa ese cliente, porque ahora está dividida en clientes distintos. Pues estos son tipos de elementos que tenemos que hacer. Así que si tenemos muchas entradas del mismo registro, pues queremos asegurarnos de que todo esto se limpia. Pues todo este tipo de acciones tenemos que pensar en ellas y tenemos que tenerlas en cuenta al hacer Business Intelligence, al tomar decisiones empresariales, porque utilizamos esos datos. En Business Intelligence trabajamos con información y convertimos datos que no tienen ningún valor en información que nos permite tomar decisiones empresariales viables que nos lleven al éxito. ¿Debo poner dinero aquí? ¿Debo sacar dinero de este otro sitio? Estas son decisiones clave que se deben tomar en cualquier empresa. La Business Intelligence nos deja hacer eso, pero también nos sabe dónde buscar la información. Trabajar con nuestros clientes para determinar las mejores KPI y métricas. Todo esto son aspectos que calculamos. Puede ser el ingreso, la ganancia, puede ser el tiempo que dediquemos a una aplicación de inventario. ¿Cuál es la vida útil de algún elemento? Cada empresa tiene un conjunto distinto de datos, de métricas. Pensemos, por ejemplo, en las que mira un ejecutivo. Ellos, por ejemplo, necesitan mirar qué datos necesitan mirar para saber qué está pasando dentro de la empresa. Por ejemplo, como desarrolladores de aplicaciones, algunos de ustedes son clientes finales, lo sé, pero si son desarrolladores de aplicaciones es probable que tengan mucha experiencia de dominio, es decir, que conozcan mucho del sector en el que trabajan y posiblemente sepan muchos más que otros clientes o de lo que ellos saben. Aún así, es importante hablar con el cliente para obtener su perspectiva y que ello nos ayude cuando queramos implantar una solución de Business Intelligence, para que sientan que han participado en ese proceso. Y en ese sentido, estarán más dispuestos a adoptar ese cambio y a incorporarlo a su sistema. Los diccionarios. Nos encantan los diccionarios, en D3, en el mundo del multivalue. Es uno de los elementos más poderosos, sin duda, al trabajar con D3. Es como una bendición y una maldición al mismo tiempo. Nos deja definir lo que queramos definir
Y puedo definir un elemento, por ejemplo, de 10 maneras distintas si quiero. Y eso es genial. Pero también he visto diccionarios con 10.000 entradas y nadie se puede hacer una idea de qué es cada cosa. Y entonces vemos que las personas están, bueno, necesito una nueva entrada de diccionario y no se molestan en mirar si ya la tienen, sino que hacen otra. Y así va creciendo cada vez más. Y si ahora nos ponemos en los zapatos de alguien que quiere hacer Business Intelligence y recibe una lista de distintos campos a los que tienen acceso, realmente van a querer desplazarse y revisar 10.000 entradas, se van a dar la vuelta y rechazar la aplicación y decir, pues yo no quiero trabajar con esto. Entonces, lo que debemos hacer es identificar y saber que tenemos inscripciones claras. Todo el mundo tiene convenciones o terminologías distintas, pero debemos nombrarlas de tal manera. Muchas de esas se generan, de hecho, programáticamente, es decir, algunas son así, pero lo que sí debemos hacer es definir cada una de ellos para darles un significado real a cada una. Queremos utilizar terminología que sea coherente, que deben tener significados obvios. Por otro lado, se debe centralizar las definiciones de metadata, teniendo en cuenta este mismo parámetro. Algo que yo recomiendo es que si decidimos trabajar con Business Intelligence, deberíamos crear diccionarios para los ficheros específicos a los que queremos tener acceso y que sean específicos para consumo de Business Intelligence, porque podemos tener más de uno. Esto es bastante fácil. Pero podemos crear una cuenta BI de Business Intelligence y mantenerlo limpio, que solo contenga los elementos que las personas deban ver. No necesito 50 definiciones de algo, sino que si yo estoy creando un cálculo, quiero un cálculo coherente. Por ejemplo, he ido a sitios y he estado en reuniones de juntas directivas y alguien presenta un informe que tiene un conjunto de números, otra persona viene con un conjunto de números completamente distinto. ¿Cómo ha ocurrido eso? Probablemente ocurrió porque estaban utilizando los mismos cálculos. Pues queremos estandarizar estos cálculos. Todo lo que es una ganancia para su empresa es bueno, y tenemos que obligar a que todo el mundo utilice las mismas nomenclaturas y parámetros para evitar confusiones dentro de la empresa. Queremos una sola versión de la verdad. Ese es un poco el objetivo. Ya he mencionado también aprovechar el hot backup secundario para paneles de Business Intelligence, por ejemplo. Algo que no había mencionado era obtener los datos que se habían mudado al hot backup, que se ve exactamente igual que en el sistema primario o el sistema de producción. Eso no es suficiente, especialmente si hablamos de la creación de paneles. Los paneles suelen trabajar con datos agregados y no vamos a tener a una persona que realice análisis. No van a estar revisando 7 o 10 millones de registros. No tiene sentido. Lo que ellos van a hacer es ven una imagen de alto nivel, lo suficientemente lenta como para que tengan idea de qué es lo que deben buscar luego y plantear una jerarquía que vaya cada vez más a detalle. De tal forma que para que esto funcione, agregamos datos. Creamos, por ejemplo, dimensiones multidimensionales, la manera en que
las compañías o las empresas trabajan ahora y que es algo de lo que Alan hablará más adelante. Cargamos cargamos toda la información dentro de una estructura Columnar porque son más fáciles de colocar o de asignar en la memoria. Tenemos que saber la información para seguir en el curso del análisis, proporcionar una ruta de análisis guiada para que cuando avancemos y sepamos cuál es la causa, cuando lleguemos al nivel transaccional, no estoy trayéndome conmigo millones de ficheros brutos, sino que tengo suficiente información en cada nivel y sé lo que hay en este mes, en ese territorio, por este vendedor y para este producto en específico. Si saco todos estos parámetros y los uno en mi sistema de transacción, no voy a obtener 10 millones de resultados, sino 100. Tenemos que pensar a la inversa, empezar desde abajo hacia arriba, en vez de empezar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Pero en realidad deberíamos empezar de ambos sitios. Deberíamos ir en paralelo desde arriba y desde abajo, porque la persona que mire desde arriba hacia abajo, que es más y luego tenemos a la persona que es más operativa que mira desde abajo hacia arriba. Ya lo veremos en un momento. Desde un punto de vista gráfico, esto es a lo que me refiero. Agregar los datos en un nivel alto. Aquí puede ser un ejemplo por año, por trimestre, país, región, línea de productos, distintas dimensiones, las que sean, normalmente geográficas, relacionadas con el tiempo, por producto. Todas las empresas tienen ciertas dimensiones que son las que le interesan. Y llevamos toda la métrica hasta el nivel más alto. Y luego tenemos aquí la franja media. No sabemos cuántos tenemos, pero tenemos algo, digamos, a mitad de camino, que es más granular, pero todavía no llega al nivel de transacción. Así que cuando estoy aquí y digo, ¿sabe qué? Necesito mirar a 19, 15 y tengo que mirar en España. Una región aquí en España, por ejemplo, bueno, Madrid. En cualquier caso, estoy viendo algo específico aquí, de forma que cuando llegue al siguiente nivel, todos esos campos ya van a estar allí, pero tienen campos adicionales que me ayudarán al siguiente nivel de granularidad. Y al final llegaremos al nivel más bajo. Estos son 3, no tiene por qué ser así, pero es para dar una idea también de jerarquía. El otro aspecto distinto de la Business Intelligence con respecto a las transacciones que no se ponen una gran cantidad de índices, y la razón es porque son muy caros de desarrollar. Intentamos escribir transacciones muy rápido, llegar a ese nivel muy rápido. La Business Intelligence necesita revertir esto y necesitan mucha indexación. Y esta es una de las razones por las que también digo que si replicamos los datos, queremos mantener la base tal cual es y queremos transferir esa información a otros ficheros, y en ese otro fichero incluyamos todos los campos que queramos. Porque si no lo hacemos así, no voy a poder obtener toda la información tan rápido como quisiera, y por eso necesito tantos índices. Creo muy fuertemente en las alertas visuales. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de contaminación visual. Y lo que me importa es mirar lo que va o muy bien o muy mal. Si va muy bien, porque quiero saber por qué va tan bien. Y si es algo que puedo modelar y replicar en otra instancia en mi organización, pues lo haré. Pero si es algo que va muy mal,
También quiero saber qué es lo que lo ha causado y ver si lo puedo resolver. Lo que esté en medio de todo ello es básicamente ruido. El otro elemento que hay que entender cuando trabajamos con Business Intelligence son los requisitos de datos de alta y baja latencia. De lo que estoy hablando es el momento en que los datos se escriben en el sistema hasta el momento en que tenemos que hacer análisis. Mucha gente dice tenemos que hacerlo en tiempo real. ¿Qué es para usted tiempo real? Ayer. Pues vaya a otro sitio y empiece a mirar para mirar el cambio de vías. Entonces, ¿en qué punto tenemos que tomar una decisión basada en esta información que llega a nuestra base de datos? En la mayoría de las organizaciones, un gran porcentaje mira a las tendencias. Básicamente no miran a muchas cosas que ocurren durante el día. En otras áreas sí que puede ocurrir. Pero en la gran cantidad de las empresas miran hacia atrás, hacia ayer y un poco más atrás. Nadie realmente necesita algo en tiempo real. Necesitamos algo pues, que más o menos nos dé idea de lo que ha pasado en el día. Si no vamos a quemar el sistema, si vamos a estar mirando constantemente cosas que no cambian o que no impactan el proceso de toma de decisiones. Así que tenemos que tener una combinación. Algo que pertenezca a ayer y puede ser que tenga un par de métricas que pueda estar mirando, que cambien dinámicamente y que sean las que tengo que ver en tiempo real, de tal forma que yo haría una combinación. Hacemos un poco de análisis predictivo. Este es también un área de la Business Intelligence en la que encontrar lo que no sabíamos que no sabíamos. Esto quiere decir que puede que tengamos una intuición cuando hay un aumento en las ventas de cerveza, por ejemplo, cuando los hombres van a comprar pañales, cuando van a comprar pañales para sus bebés. Eso es un ejemplo clásico de lo que llaman basket analysis. Puede que tengan una intuición al respecto, pero a lo mejor no sabían. Y el sistema correlaciona estas dos variables y lo hace evidente. Ahora quiero mostrarles un poco de CoreView. CoreView es una aplicación de Business Intelligence diseñada para crear principalmente paneles, pero también es muy útil para lo que yo defino como Business Intelligence operativa. ¿Y qué es esto? Pues esto es el caso en el que yo quiero obtener cierto análisis de Business Intelligence e incluirlo dentro de mi aplicación. Y la razón por la que yo lo puedo hacer con CoreView NG es porque nos permite hacer una visualización que puede ser utilizada como un elemento, un componente individual, como por ejemplo una URL. Entonces puedo coger una tabla, tal y como lo vi antes en la aplicación PHP o con JS Angular, y de repente quiero también incluir un cierto análisis dentro de esa pantalla. Puedo hacer una referencia y traerme esta información. No es solo para paneles, es una manera de compilar aplicaciones de Business Intelligence. Alan va a hablar sobre Discover. Hay más de un tipo de Business Intelligence porque se basa en ciertas necesidades que no son mutuamente excluyentes. No porque tengas CoreView NG, no necesito Discover, o no necesito Discover porque tengo CoreView NG. Depende del público y depende de los objetivos. Esto es muy útil si queremos, por ejemplo, compilar algo para desarrolladores. Esto para los desarrolladores, si queremos entregar una aplicación de Business Intelligence integral.
Deducimos cuál debe ser la navegación, los elementos claves de desempeño, cómo queremos que se comporte. Y entonces para un cliente que solo quiera consumir y que no quiera preocuparse por hacer su propio análisis, es la solución perfecta y es valor añadido porque le estamos vendiendo el conocimiento del sector que tengamos, pero no se debe tener, no debe ser tratado a la ligera, requiere un cierto desarrollo. Vamos a verlo ahora mismo. Tengo diapositivas, pero bueno, creo que es mejor mostrarlo, perdón. CoreView-NG es una aplicación basada en Eclipse y es distinta de la móvil en el sentido que encapsula Eclipse en sí misma. No solamente cogemos Eclipse y lo combinamos, sino que utiliza el marco de Eclipse, es parte del propio producto. Lo que tengo aquí, voy a ejecutar esto y luego vamos a hablar un poco sobre cómo se compila o se construye, se desarrolla este tipo de sistema. Vamos a ejecutarlo. Y todo esto obtiene información de datos D3. Vamos a ampliarlo un poco. Tiene muchas búsquedas en marcha ahora mismo. Una de las cosas que hace CoreView-NG es que proporciona información de todos los elementos que se ven aquí. Create connection. Let me see if that's that. I wonder if it timed out. Ahora mismo nos está conectando. Yep, it's not Ya sé por qué. Oh. Porque me No, I know echaron why. de la VPN y I está got knocked señalando off otro of our, sistema. Un VPN, momento, me voy a and this one's reconectar pointing to a a la different system. VPN. So let me get back on the VPN. That's why it's not working. I probably hung it up. Let me, this is where I had it. Hung it up. Let me, oh man, it's hot. God, I am just burning up. Or did I put it over here? Okay. Okay. Ahora mismo voy a actualizar. Let me refresh it. Lo acabo de cargar en un navegador y parece que ahora sí va a conectar. No diría que esto es un gran ejemplo de un panel, no es realmente lo que estaba haciendo, lo que quería mostrarles, pero sí les quería darles una pequeña imagen de lo que se puede ver. En cualquier caso, lo que tenemos aquí es que cada uno de estos elementos son tal vez distintas búsquedas en distintas tablas que pueden venir de distintas fuentes de datos, así que no tiene que ser solamente de D3. De hecho, esto lo vendemos de dos maneras. De forma que está restringida a un precio más bajo para solo consumir datos multivalor, multivalue, o también podemos configurarla de tal manera que se conecte a otras fuentes. Así que todo lo que se ve en la pantalla, cada uno de los componentes, es controlado por
una fuente de datos diferentes. En este caso, si hago clic en cualquiera de estos años, por ejemplo, verán que lo que hace es que va a refrescar y lo que está haciendo ahora es una comparación en este año con el año anterior en relación con las ventas, si estuvieron por encima o por debajo de un cierto porcentaje. Entonces, una vez más, no se refiere a algo de más alto o más bajo, sino a una lógica. Si tengo 3 años consecutivos en los que voy bajando, pues ya veo ahí una tendencia. Veo personas que ponen una alerta solo cuando va hacia arriba. Y un solo valor no marca una tendencia. Tenemos que pensar no solo desde un punto de vista de puntos individuales, sino desde una perspectiva empresarial. Así que si hago clic en cualquiera de estos elementos, me dirá quién es la persona que ha vendido allí. Hemos visto los cambios aquí en esta curva a lo largo del tiempo para este año y el año pasado, y lo que resulta interesante es que si hago clic sobre el punto más alto, podremos ver cuánto tiempo duró el ciclo de venta para cada uno de mis vendedores, porque tal vez para este producto en particular que estoy vendiendo, sé que hay ciertas fases desde el punto de vista de venta y quiero ver si hay algo que está atascando el proceso. Entonces, si miro aquí y luego la parte más baja de la curva, que es el año actual, no, ya veo que no está pasando, que no causa demasiado impacto, pero no hay tantas personas que estén vendiendo. Pero si voy al año 2014, a lo mejor puedo ver algunos cambios en los datos cuando mire 2014 y veo que las ventas más altas o las ventas más bajas, podemos ver que el promedio en cuanto al tiempo es cerca de 80, 85, pero verán también que cuando voy a la parte más baja de la tabla, el tiempo promedio ha subido de manera significativa. Y tal vez quiera mirar a cualquiera de estas personas y averiguar qué es lo que les está llevando a perder tanto tiempo. ¿Están vendiendo o están sufriendo algún tipo de atasco en el proceso de venta? Y esto nos permite explorar en profundidad el siguiente nivel. Cuando vemos que podemos explorar un solo sitio, pues podemos seguir. No, estamos viendo que están vendiendo mucho. O sea que aunque el ciclo dura mucho, están vendiendo y eso de hecho es positivo y tiene buena pinta. Si fuera, por ejemplo, a quien miré antes, a Jean Cassidy, no sé a quién miré anteriormente, pero bueno, vamos a hacer clic aquí por si acaso. Sí, era Jean Cassidy la persona que vi anteriormente. Vamos a escoger a otra persona. Vamos a mirar a Ben Cooper, por ejemplo. Ben Cooper. Y aquí podemos ver que no estamos vendiendo tanto como la otra persona. Tal vez alguno de ellos están tomando demasiado tiempo, unos 140 días en su ciclo promedio. Podemos decir que son elefantes, porque están intentando vender cuentas muy grandes y les toma muchísimo tiempo, o se están atascando, no están siendo muy eficientes. Sí, pues esto puede controlar distintos factores. Tal vez lo que quiera hacer es, por ejemplo, ver las ventas por producto, y estos se verán reflejadas. Es decir, se pueden arrastrar distintas cosas, pero lo que quiero hacer tal vez sea coger todo esto y hacer una captura de pantalla y convertirla en un PDF y enviársela a alguien. O tal vez quiero imprimirla, lo que sea que quiera hacer. O tal vez lo que quiero hacer sea enviarle estos datos a un Excel.
Algo sobre Excel en este caso particular es que solo se limita a una búsqueda. Algo que he pedido y se ha aprobado es que si quiero un panel y quiero algo así, que te haga preguntar, ¿quiere todos los elementos o solo uno? Entonces, se podrá decidir qué es lo que quiero que se ponga allí. Creo que era lógico hacer esta solicitud. Veamos rápidamente cómo se compila algo de esto, porque realmente es muy parecido a lo que les mostré esta mañana cuando estamos trabajando con la parte móvil. En el sentido, vamos a abrir aquí una pantalla. Puede que me tome un minutín, o tal vez he hecho clic demasiadas veces. Tiendo a hacer eso. Bueno, esto funciona de una manera muy similar a la parte de mobile, porque tenemos una paleta de visualizaciones posibles que se arrastran y se colocan en un lienzo, y luego configuramos las propiedades. Parece que están pasando demasiadas cosas por aquí, se está complicando. It's not showing the visualization. Let me close it and open it up again. Because it might have gotten messed up when. Voy a cerrarlo y abrirlo de nuevo porque creo que está dando Because it ciertos might have gotten problemas. messed up when it was not connected to the server properly. So. Go. You're supposed to at least close. Go. You're supposed to at least close. I may have to force it. I may have to actually kill it. I may have to force it. Yeah, something's kind of spinning there a bit. Let me say it's not responding. There we go. We'll get rid of this one too, because that's actually out there and running the mobile application too. So that could be having a little bit of a conflict. You open it up again. So that could be having a little bit of a conflict. So I'm going to show you how you connect to D3, get some data back, and then show you a little bit about how this was designed. And then we'll move on. Voy a mostrarles un poco el diseño de esto y luego pasaremos al Discover. And then we'll move on and do Discover. Este es el panel de análisis. Vamos a cambiar aquí a repositorio. Actually, let me switch repositories. Go back over to this one here. Okay. Parece que ahora sí se está cargando correctamente. Looks like it's loading up perfectly fine now. Debería ejecutarse automáticamente. It's Ahora set debe to ser que está automatically haciendo las run búsquedas. when I loaded it, so it's running the queries right now. Lo que ven aquí es en el modo diseñador, como What you're lo seeing vimos here anteriormente. is this is in the designer. Podemos consumir esto The way desde we un looked at it navegador. before, Lo que quiero decir es que you can también consume lo this puedo from the ver desde un browser, iPad. which means I also can consume this, Tiene from an características iPad, for adicionales example. para el iPad. It also Por has, ejemplo, some voy additional a features specifically for sacarlo iPad targeting. I'm going to de esta take it lista out y lo of, voy a poner en el runtime, modo and I'm editar. going to put it into, Y ahora edit mode. estoy en la pantalla en la que puedo So now editar. we're Es como un actually, lienzo y lo que where tengo I can aquí edit this. So this es que is like tengo a aquí canvas. una serie de And what I have visualizaciones here for a distintas o canvas componentes is I have que a whole arrastro y bunch of coloco different en el visualizations lienzo. or components Antes de hacer that I esto, drag sin and drop embargo, onto lo que here. sí me gustaría hacer Before I do that, though, one thing that I'd like es to do ir is al modo administrador. I'm going to go in Voy a ir al here modo under administrador y administrator for a second, mostrarles cómo and I'm going to show you nos conectamos a la base de datos. kind of how De tal forma que tenemos aquí esta base de datos, una que ya hemos So, utilizado anteriormente, we have llamada this database out here that we used before ACME. called
Le damos las credenciales apropiadas, tal y como lo hicimos anteriormente. Y una vez hecho eso, volverá con la lista de ficheros que estén dentro. Aquí tenemos la lista de ficheros. Y si quisiera hacer una búsqueda dentro de esos parámetros, lo único que tendría que hacer, vamos a coger, por ejemplo, customers o clientes, la arrastramos allí y lo que obtenemos es una lista de todos los campos. En este nivel, si ahora entro aquí en propiedades, hay algo que se llama definición de metadatos. Y lo que vemos aquí es que intenta definir si es multivalue o no. Porque nada en el diccionario nos dice que es multivalor o un valor único. Y para eso intenta poner un marcador. Vamos a hacer un sampleo, a leer parte de los datos, determinar si hemos encontrado algunos marcadores de valor y a partir de allí determinar si es único o es multivalor. En este punto, también puedo cambiar la definición de forma que si yo sé que esto es multivalue, lo puedo cambiar aquí. Si sé que es una string, lo dejo como string. Si sé que es un número, lo dejo como un número. Se convierte en parte de esos metadatos y de esas búsquedas se actualizarán en función de lo que yo haya cambiado. Así que lo primero que voy a hacer aquí es quitar todas estas marcas. Esta no es una buena nombre de columnas. Bueno, eso es algo que no es importante. Pero bueno, puedo venir aquí y decir, quiero account number o número de cuenta, dirección, la ciudad, el país, y así sucesivamente, lo que yo quiera. Es algo que no tiene ninguna operación de cálculos, a lo mejor no es lo mejor, pero ahora que ya he escogido esto, puedo decir visualizar y me mostrará los resultados de la búsqueda y me proporcionará esa información. Si quisiera hacer esto contra algún tipo de base de datos que sí que contenga datos, vamos a arrastrar y poner esto aquí rápidamente. Voy a hacer un par de estas operaciones para que se puedan hacer una idea clara. Y aquí puede que me interese, por ejemplo, territorio o país o coste total, total bruto, y vamos a hacerlo también. ¿Dónde está año? Pensaba que tenía aquí año de facturación. Bien, pues estos son los elementos que utilizaré para mi búsqueda y le digo que solo incluya los que yo he marcado. Quiero hacer alguna pequeña agregación. Si aquí quisiera hacer algo de agregación, tendría que decir quiero dividirlo, dividir el territorio. Vamos a mover esto para arriba y vamos a desglosarlo por año. Y quiero que me dé los totales para las medidas. Y si estos fueran multivalue, lo reflejaría. En este caso, no es así. Y si le digo quiero solo los totales, lo que hace es que genera una instrucción TCL. Y puedo ejecutarla. Podría añadir una serie de características que yo quisiera y cuando ejecutamos esta particularmente, pues realizará todo el proceso y nos
mostrará todos los datos, se va a llevar un poco más y agregará todo por año y también va a agregar en función del territorio. Sí, me olvidé de clasificar, tiene razón. Bueno, lo que hay que hacer aquí es decir, quiero en orden ascendente, clasificarlo, ordenarlo de forma ascendente para que se vea claramente. Y ahora cuando lo ejecuto, tengo que hacerlo de nuevo el proceso y debería desglosar toda la información de manera adecuada. Una vez hemos seleccionado un criterio de búsqueda, aquí vemos que hay unas columnas en blanco, un ejemplo perfecto de data o de datos que no están del todo limpios. No tenemos información para cada año, tenemos cada uno de las zonas, que es un poco como esperamos que se nos representen los datos. Y luego puedo vincular esto a cualquier tipo de visualización que quiera. Voy a saltar aquí, voy a cerrar esto un momento y mostrarles esta parte de la aplicación porque quiero asegurarme de que tenemos tiempo para ver Discover. Una vez más, estas son las posibles opciones de visualización. Hay una gran paleta de esto. Voy a cerrar esto, pero si hago clic, si voy a la parte superior y hago clic en este gráfico que corresponde a la tabla de barras, tengo que hacerlo de manera distinta. Un momento. Debo ir a lo que se llama Visual Designer. Esta es la parte superior del proyecto. Y luego tenemos un nivel, y dentro de ese nivel tengo objetos. Y este objeto que tengo yo aquí corresponde con esa visualización en particular. Y debo decirle qué datos son los que quiero. Y estos datos vienen de búsqueda por año. Le damos un nombre y cuando escogemos un tipo de visualización, lo asociamos a esa visualización. Hay otras propiedades que podemos configurar, clasificar por columnas o forma de visualización, etc. Y tal como se imaginarán, también existe el mismo concepto en eventos, de tal forma que si hago clic sobre donde sea que esté haciendo clic ahora, perdonen. Bueno, cuando hice clic en esta barra vertical, le dije pasar el valor del año en el que hice clic para ejecutar algo más, para ejecutar una búsqueda. Y eso es lo que está ocurriendo. Establecer los valores, establecer el año, es igual a donde yo hice clic. Eso es una variable global. Calcular el año anterior, porque quiero hacer un estudio comparativo, quiero 2013 y también quiero 2012 porque necesito ese cálculo para poder el mapa y ver las diferencias que hubo en cada año. Y posteriormente poblar una búsqueda que ya tengo con el valor del año. Y cuando pueblo este campo, dice, esto quiere decir que también lo quieres ejecutar. Como ven, esto es un vistazo muy rápida, pero una vez más, es un entorno de desarrollo, pero es mucho más como, por ejemplo, un entorno de arrastrar y colocar, configurar propiedades. Algo que me gustaría decir y que me parece que es muy interesante es que se pueden utilizar también
servicios web aquí en ese entorno. Y como esto genera AQL, que es pues, una herramienta poderosa, pero si necesitamos establecer una relación francamente compleja, es difícil poder llegar a ello utilizando AQL. Necesitamos un programa que lo haga. Pero lo podemos hacer porque yo puedo escribir el programa básico y utilizarlo como una fuente de datos, de tal forma que se pueden recoger datos de miles de fuentes y luego poblarlo y de esta manera generar una visualización que nos otorgue toda esta visión tan integral. Ahora voy a darle la palabra a Alan, que les va a mostrar una visión nueva de cómo hacer Business Intelligence, dándole más capacidad al usuario final.